Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre una de las mujeres más grandiosas de la historia. Una maravillosa alma que nos dejó con su vida, como el mismo Jesús de Nazaret, una enseñanza eterna para esta y futuras humanidades. Ella es María Magdalena. Cierta religión la convirtió en la más famosa prostituta de la historia de la humanidad, por así convenir a los intereses de esta religión. Es por ello que la tradición oral identifica a María Magdalena como una prostituta que ve a Jesús, le llora a los pies, le lava con sus lágrimas, lo seca con su cabello y rompe una vasija de alabastro para perfumarlo. Sin embargo, María Magdalena no fue prostituta. Esa es una imagen desvirtuada, creada a través de la historia por intereses de religiones que defendían el celibato de Jesús, ya que la humanidad, según ellos, no estaba preparada para recibir a un Jesús casado y con hijos. Pero sí es verdad que Jesús le extrajo los 7 pecados capitales o cabezas de legión, ya que el Maestro Jesús encarnó al Cristo y siendo María Magdalena su sacerdotisa o esposa, ésta se fue iluminando en vida entre los apóstoles. María Magdalena aparece como María en los textos porque Magdalena viene de Magdala o Magadán, que es un gentilicio. Cuando Jesús navegaba por el Tiberíades y llegó por el Magadán, se encuentra a María Magdalena, quien se enamora del Salvador, se transforma a sí misma, se purifica y para siempre lo sigue. Otro grupo de mujeres, junto con ella, siguieron también al Maestro. Pero María Magdalena fue a la vez discípula y esposa de Jesús el Cristo. Fue su última esposa. Por eso ella aparece en la crucifixión. Y cuando entra allí, entre la gente, dicen los soldados romanos que entren los familiares a contemplar a Jesús. Y entra María, los apóstoles y Magdalena. Entonces los soldados dicen: ¿y esta quién es? Y María, la madre de Jesús, dice: ella también es de la familia. Cuando el día de la resurrección, María Magdalena va al sepulcro y lo encuentra vacío, oye que le dicen: María. Ella cree que es el encargado del huerto, pero voltea y ve a Jesús y se le avienta a los pies. Entonces Jesús le pide que no le toque, ya que la fuerza del Cristo encarnado en el Maestro Jesús podría acabar con ella. Los evangelios, tanto de Marcos como de Juan, nombran a María Magdalena como primer testigo de la resurrección, viendo ella al Cristo resucitado por la mañana y no siendo hasta más tarde que se las apareció a los otros discípulos. María Magdalena, después de ver a Jesús resucitado, corre a decir a los discípulos que se encontraban tristes y llorando, pero no le creen. Pedro cree que es una visión, pero Levi le dice: si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó a ella más que a nosotros.
Por lo tanto, deberíamos avergonzarnos y revestirnos del hombre perfecto y separarnos como nos ordenó y predicar el Evangelio, no poniendo otra regla ni otra ley más allá de lo que el Salvador dijo. Cuando Simón Pedro le dijo a Jesús que María no era digna de estar con ellos por ser mujer, Jesús le contestó: yo mismo la conduciré con el fin de hacerla masculina, porque toda mujer que se haga a sí mismo masculina entrará en el reino de los cielos. Esto es cuestión de meditarlo, no tomar la letra como tal a la letra muerta. Aquí hay sabiduría. Esto quiere decir que Jesús estaba regenerando a María Magdalena a través del Cristo íntimo de María Magdalena. Los discípulos se sentían ofendidos por la preferencia que Jesús mostraba por María Magdalena y porque le besaba en la boca. Jesús decía que era porque a ellos no los quería como la quería a ella. Algunos opinan que el Evangelio de María Magdalena, la gnóstica, como algunos la llamaban, supera al de los 12 apóstoles. Esto es lógico, ya que al ser compañera y discípula directa del Maestro Jesús, este día a día y momento a momento, la instruía en los misterios gnósticos. Se dice incluso que ella fue antes que instruida en la gnosis que los demás apóstoles y decían que era la mujer que conocía el todo. Ella enseñó a muchos gnósticos las enseñanzas de Jesús. Es de sobra conocido quien ha leído el Pistis Sophia y que se encuentra en el grado de segunda cámara, que quien hace las mejores interpretaciones de las parábolas que dirige Jesús a los apóstoles es María Magdalena. La figura de María Magdalena es grandiosa y no ha sido conocida ni tan siquiera por la humanidad, porque justamente la Iglesia Católica se encargó de desvirtuarla. Actualmente, es del conocimiento de todos que la Iglesia actual es capaz de cualquier cosa con tal de lograr sus propósitos. Para muestra, varios ejemplos. La quema de la Biblioteca de Alejandría, en donde se encontraba el conocimiento místico para toda la humanidad. La famosa Santa Inquisición, la cual, en nombre de un Dios castigador, eliminaba personas con tal de quedarse con las pertenencias de las mismas. Ejemplos existen muchos, y no vale la pena decirlos, ya que todavía existen personas que se molestan si uno habla de ello. Pero podemos encontrar información sobre ella en el Evangelio apócrifo de Felipe, llamado El secreto de la recámara nupcial. En él nos dice que María Magdalena acompañó a José de Arimatea con el cáliz con la sangre de Jesús. Ellos dos, Marta y Lázaro, llegaron al puerto de Marsella, en Francia. Después se fueron al puerto de Santa María y ahí esperaban a esta comitiva los sacerdotes druidas o celtas que llevaron a María Magdalena a una caverna. Pero, ¿por qué estos personajes recibieron a la familia de Jesús el Cristo?
Es aquí en donde el Maestro Jesús recibió parte de su enseñanza para entregar el mensaje tan sublime a esta humanidad doliente. María Magdalena iba embarazada de Jesús y por tanto las esposas de estos sacerdotes se encargaron de cuidarla. Ellas eran las únicas autorizadas a subir a la cima de esa montaña donde estaba la cueva o gruta de Santa Bon. Ningún hombre podía subir ahí. Se comenta que Jesús el Cristo visitaba a María Magdalena en estado de ginas. Ginas, esto solo lo conocen quienes estudian la gnosis. De la descendencia de María Magdalena y Jesús el Gran Kabir surgió la dinastía de los reyes merovingios. Lamentablemente tal dinastía en sus orígenes místicos gnósticos ya no es lo que era antes. María Magdalena es una gran mujer resurrecta, símbolo del arrepentimiento espiritual más absoluto, maestra de humildad y ejemplo de regeneración femenina en el más completo sentido de la palabra. Ejemplo para toda mujer, pues en el fondo todas las mujeres tienen a una María Magdalena que algún día deberá sentir que muere de arrepentimiento y de ahí saldrá la mujer verdadera, la digna representante del eterno femenino. Queremos recomendar leer el librito escrito por Lynn Hachey llamado La Fémina Sagrada o Apóstola Apostolorum, en donde la autora, esposa del maestro Wen Kan, nos habla sobre María Magdalena. Para terminar este texto, citaremos unas palabras del maestro Samael con relación a María Magdalena. Y dice así: María Magdalena es la pecadora arrepentida, Gundrigia, la mujer tan indispensable para la gran obra. Ser salvado y salvar a Kundry Magdalena es algo grandioso. María Magdalena no puede jamás faltar en el drama cósmico. En verdad os digo que primero podría faltar la luz en la tierra antes que faltar una María Magdalena junto a un gran iniciado, Samael Aun Weor. Como María en los textos porque Magdalena viene de Magdala o Magadán, que es un gentilicio. Cuando Jesús navegaba por el Tiberíades y llegó por el Magadán, se encuentra a María Magdalena, quien se enamora del Salvador, se transforma a sí misma, se purifica y para sí la convirtió en la más famosa prostituta de la historia de la humanidad, por así convenir a los intereses de esta religión. Es por ello que la tradición oral identifica a María Magdalena como una prostituta que ve a Jesús, le llora a los pies, le lava con sus lágrimas, lo seca con su cabello y rompe una vasija de alabastro para perfumarlo. Pero sí es verdad que Jesús le extrajo los 7 pecados capitales o cabezas de legión, ya que el Maestro Jesús encarnó al Cristo y siendo María Magdalena su sacerdotisa o esposa, ésta se fue iluminando en vida entre los apóstoles. María Magdalena aparece. Hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar sobre una de las mujeres más grandiosas de la historia. Una maravillosa alma que nos dejó con su vida, como el mismo Jesús de Nazaret, una enseñanza eterna para esta y futuras humanidades. Ella es María Magdalena. Cierta religión. Sin embargo, María Magdalena no fue prostituta. Esa es una imagen desvirtuada, creada a través de la historia por intereses de religiones que defendían el celibato de Jesús, ya que la humanidad, según ellos, no estaba preparada para recibir a un Jesús casado y con hijos.